paz de Dios, Dios les bendiga, queridos amigos y amigas y aquellos que me están viendo. Bueno, soy el estudiante Sixto Nina de la Universidad Aquino Bolivia, Oidadol. Bueno, en esta oportunidad les quiero hablar acerca del libro de Isaías. Bueno, Isaías es el conocido como profeta evangelística porque es el único profeta en el Antiguo Testamento que nos proporciona la exposición más amplia y más clara de la existencia del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Las primeras palabras de Isaías, que inmediatamente la visión de Isaías, hijo de Amós, nos habla, porque también el autor de este libro es Isaías, él mismo escribió. Y casi todo el libro de Isaías habla y consiste en visiones y sermones, y casi como dice en el capítulo 1 y versículo 1, visión de Isaías. Dios dio a este hombre, profeta Isaías, a este ser humano que vivía en la clase media muy alta, porque la familia de Isaías era una familia rica, ¿no? Muy rica. Y Isaías y el apóstol Pablo eran exactamente casi igual en preparación como profetas de Dios. Recibieron la misma educación, preparación tremenda. El apóstol Pablo era polígloto, hablaba como 6 y 7 idiomas, y se educó también con amaliense. Y Isaías también se educó al igual que el apóstol Pablo, ¿no? De una familia alta y donde tenía acceso a los funcionarios públicos. Y así que el profeta Isaías sirvió a 4 a 5 reyes principales por la gracia de Dios que le dio para estar cerca de los gobernantes. Así como profeta que vivió continuamente en los palacios de gobierno, y casi todo el libro de habla de las visiones y sermones. Y Isaías fue un hombre que fue llamado por Dios para predicar con valentía y con audaz, ¿no? Y cuando uno de los problemas que enfrentamos, que cuando estamos al frente de un funcionario público quizás, o cuando estamos delante de una persona poderosa, o tal vez con dinero, ¿no? O con alta influencia, personas o los cristianos comenzamos a hacernos chiquito, ¿no? Y comenzamos a titubear y tartamudear por miedo o quizás por quedar bien. Y lo que tenemos que decir ya no podemos decir, nos olvidamos, nos callamos, ¿no? Bueno, es decir, ya que tenemos que decir, tenemos que expresar ante tal persona, ya no existe con la misma fuerza, con la misma ímpetu. Bueno, la naturaleza humana, tenemos esa tendencia de tratar de agradar a las personas y caerle bien, pero este profeta Isaías no era así. Dice cuando estaba delante de Faraón y de Moisés, el hombre más poderoso del imperio Egipto, en que el tiempo le dijo, vengo de parte de Jehová de los ejércitos, y se presentó, ¿no? Porque el faraón era una persona que podía mandar a matar, ¿no? Pero sin embargo el Moisés, al venir de parte de mucho más grande, mucho más alto, la misión que tenía es enfrentar con cualquier hombre, a cualquier hombre cuyo aliento está en el poder de Dios. Y también Elías se presentó ante el rey Acab, a sí mismo. Él le dice, Jehová vive delante de cuál,
de que yo estoy presente. Aunque será muy poderoso, dice, no, aunque serás muy poderoso y no puedes estar casado con una mujer que se llama Jezabel, que ha mandado a matar a muchos de los profetas de Dios, ¿no? Porque podía matar en cualquier momento, pero no tenía miedo, ¿no? Dice el Señor que en 3 años y medio no va a llover. Así hablaron estos profetas hebreos, ¿no? Se presentaron ante los gobernantes, ante los grandes reyes políticos, sin ningún miedo, sin ningún temor. Y asimismo el espíritu que en ellos tenía, ese mismo espíritu está también en nosotros. Y esta radica en nosotros. Y también dijo Jesús, recibiréis poder. Y ese poder es mucho más grande, mucho más poderoso, para realizar las mismas obras que Jesús realizó, ¿no? Y también el Juan Bautista le dijo al rey Herodes, no es lícito que vivas en adulterio. Tú no puedes vivir con tu cuñada, porque tú tienes esposa. Con la mujer que vives es tu amante, le dijo, ¿no? Y tal vez muchos de ustedes podemos tomar como audacia, como agresión por estas palabras, ¿no? O esta forma de expresar los pensamientos de Dios a los gobernantes, en los que necesitamos actualmente, pero esos predicadores, esa manera de hablar ya se perdió, ¿no? Todos tenemos miedo ya ante un político, cuando uno es de alto rango, ¿no? Tal vez por afán de hacer alianza, o de tal vez tener algún compromiso, ¿no? O de caer bien a los gobernantes, pero hemos sido enviados a sí mismos nosotros, hemos sido llamados a anunciar y quitar esa venda a este mundo, ¿no? Para que la luz del Evangelio resplandezca a cada una de esas personas y en sus corazones. Y este profeta Isaías fue odiado también y obstaculizado por reyes, y por ese rey llamado Acab, ¿no? Acab, y favorecido también y respetado por Ezequías, aproximadamente en el año 716 a.C. Y este libro terminó este libro fue impreso en el año 680 aproximadamente, en los tiempos de Isaías, que profetizó cuando terminó y la cautividad babilónica y asirias. Este tiempo de Isaías era pues tiempo desesperado, porque el pueblo vivía bajo el continua amenaza de ser invadidos por los imperios extranjeros. Este mensaje de Isaías fue advertencia y anunciado y profetizado a los pueblos, exactamente como en los últimos tiempos, como en estos días, que va a continuar, ¿ya? En las mismas condiciones de que antes de que Jesucristo venga a este mundo, había un mensaje igual que hoy en día. Para últimos días, así va a acontecer en este mundo. ¿Y cómo va a encontrar en este mundo cuando venga Jesús? El Isaías profetiza el profeta Isaías, y Dios antes que Cristo venga habló, particularmente fue escrito para nuestra época, para esa salvación maravillosa, y todo aquel que cree en Él, o en esta época, los que eran cristianos, o los que creen en Jesús,
y escuchar la palabra de Dios, o a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, no sean salvos. Porque dice en San Juan 3:16, porque Dios amó tanto a esta gente, a este mundo, y que entregó a su único Hijo. Y dijo Jesús, para que todo aquel que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Por eso los cristianos, como hijos de Dios, predicamos de este Dios, ¿no? Le decimos, Dios te ama, y la gente no cree que Dios le ama, porque en la situación que vivimos, en la situación que se encuentra la gente, pues vive desesperado, y la gente está en este tiempo, porque estamos en una generación que vivimos es llena de ansiedad. Ahora mismo, después de estas pandemias, la gente se encuentra deprimida, o sea, la depresión es enfermedad número 1 en este mundo, después de la pandemia, ¿no? El mundo entero. Por eso tenemos que buscar a Dios de todo corazón, ¿no? Porque usted puede pensar cualquier cosa. En Isaías 55:8 dice, Dios dijo, no, yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. Para que sepamos la realidad conforme a sus planes de Dios, cómo se encuentra usted y a dónde va usted, cuál es su plan de usted y cuál es su plan de Dios, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios? Eso tenemos que buscar. Por eso este mundo necesita mensaje de esta noticia de salvación. No saben porque no escuchan la palabra de Dios verdadero, ¿no? Este mundo está acostumbrado a seguir esas falsas doctrinas, esos dogmas de hombres que se dejan llevar fácilmente con esas filosofías huecas, porque no leen y no quieren escuchar la palabra de Dios y están perdidos. Por eso están perdidos en idolatría, en las costumbres, en las tradiciones de los hombres que ha inventado, ¿no? En los inventos en que pasa cuando ¿qué pasa cuando uno muere, ¿no? En esa condición, en pecado. ¿Cómo son engañados? Por ejemplo, el cura dice a los familiares, después que se ha muerto su familiar, después que se ha muerto su papá, su mamá o alguien de su familiar, dice que ya está en el cielo, con tal de cobrar, con tal de que paguen, ¿no? Para dar una misa. Dice la Biblia que sin santidad nadie puede entrar al cielo. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Porque el que muere sin Cristo no tiene esperanza, dice, ¿no? Dicen las Escrituras. Por eso nadie puede salvarse. Aquí en el mundo, en esta tierra, nadie puede salvar, ningún ser humano, solo Jesús. Nadie, solo Jesús puede salvar. No es partido político que puede salvar, no son los sistemas económicos, no son filosofías, ni son ideologías que puede salvar. Tampoco la ciencia no puede salvar, no podrá salvarte nada, nadie, ninguno. Y tampoco no puede cambiar este mundo. Solo único Jesús puede cambiar y salvar a la humanidad. Por eso nos advierte como una
campana de este libro de juicio, el juicio que viene, ¿no? Y usted tiene que aprender cuál es la razón del sufrimiento en este tiempo, en este mundo. Porque dice las Escrituras, porque la paga del pecado es muerte. Usted ha pecado, usted ha infringido las leyes de Dios. Entonces, ¿qué le espera? Muerte. Eso se apaga, eso dice las Escrituras. Muchos hemos desobedecido, muchos han desobedecido la ley de Dios. Es tiempo de que te levantes. Dicen en Isaías capítulo 60, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Dice, levántate, deja todas las cosas que estás pensando, todos tus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová. Venga a buscar a Jehová y escuchar y entender y poner por obra. Porque estás viviendo en tinieblas. Necesitas luz. Abre tus ojos, abre tus oídos. Dice en Deuteronomios 28:1, dice, si oyeres atentamente la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios, y guardares y poneres por obra todos sus mandamientos y sus prescritos, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones en la tierra, y serás bendecido en cualquier lugar que te encuentres, ¿no? Por este libro fue escrito antes que Jesús viniera, antes que Jesús naciera, antes del 750 años, antes que Jesús veniera a este mundo, a esta tierra. Él es el varón perfecto, Él es el Salvador. Dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres y varones de los dolores, experimentado y quebranto, como que no estimamos, y que Él, el rostro, fue menospreciado y no estimamos. Así fue anunciado por este profeta Isaías la venida de Cristo, y muchos de los profetas anunciaron el juicio de Dios, la venida de Dios, el tiempo en que vivimos, ya fue anunciado. Bueno, te animo en esta oportunidad que puedes escuchar, reflexionar y poder entender, que el Espíritu Santo te resplandezca, te ayude a entender, a llevarte a la verdad. Amén. Dios te bendiga. Amén. Hasta luego.